Eureka, vía libre al periodismo educativo. Hola, hola a todos y a todas. Qué alegría poder saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a Eureka La Fuente, el podcast oficial de la institución educativa rural departamental La Fuente. Soy Lice Carvajal y hoy les voy a acompañar en este espacio de divulgación científica, cultural y educativa, un lugar donde compartimos ideas, reflexiones y aprendizajes que nos ayudan a crecer como comunidad y a fortalecer nuestra relación con el conocimiento, con el entorno y con nuestra propia historia. Pero, como siempre lo decimos, nada de esto sería posible sin el apoyo de tantas personas que han creído en este proyecto y lo han acompañado paso a paso, quienes desde el inicio han puesto su confianza, su tiempo y su experiencia, y que siempre nos han brindado su apoyo y motivación para seguir construyendo en este espacio de diálogo y aprendizaje. Por eso agradecemos a la profesora Nillet Carvajal, a la orientadora escolar, a la Junta de Acción Comunal, a Flores Lamana y por supuesto a todos los estudiantes y estudiantes que con su voz, su energía, su alegría y su dedicación han puesto vida a cada episodio de Eureka La Fuente. Ustedes son el corazón de este proyecto y gracias a su compromiso hemos podido seguir soñando y avanzando. Ahora también un agradecimiento enorme para la emisora Alegría Estéreo 94.4 FM, porque gracias a su generosidad nuestra voz se expande más allá de las paredes de la institución y se convierte en un mensaje vivo para toda la comunidad. Su apoyo nos permite llegar a más hogares, compartir más sonrisas y sembrar más conciencia sobre la importancia de la educación, la cultura y el cuidado de nuestro entorno. Y, por supuesto, el agradecimiento más grande es para ustedes, nuestros oyentes. Gracias por regalarnos su tiempo, su atención y su compañía en cada episodio. Ustedes son quienes le dan sentido a cada palabra que pronunciamos aquí. Son ustedes quienes, con su escucha atenta, transforman este podcast en un puente de unión entre generaciones, familias y vecinos. Hoy tenemos un episodio muy especial, cargado de fechas y conmemoraciones que nos invitan a reflexionar y a valorar lo que nos rodea. Vamos a empezar hablando del Día Mundial del Puma, recordando la importancia de proteger a este imponente felino y de conservar los ecosistemas que le dan vida. Hablaremos también de la Semana del Agua, una celebración que nos recuerda que este recurso no es infinito y que cada acción nuestra cuenta para cuidarlo y preservarlo. También nos detendremos en el Día de los Afrodescendientes, que es un espacio para honrar, reconocer y celebrar el enorme aporte cultural, histórico y social de esta comunidad que es parte fundamental de nuestra identidad. Y finalmente reflexionaremos sobre el Día de los Lagos, porque estos cuerpos de agua no solo embellecen nuestros paisajes, sino que son fuente de vida, de historia y de futuro. Ay, lo olvidaba, eso no es todo. También contaremos con invitados especiales. De parte de Flores Lamana tendremos una entrevista a la directora Erika Fernández. Y además, la Junta de Acción Comunal nos trae una participación muy valiosa hablando de temas importantes de la vida diaria en la comunidad y en la vereda, y de esos que nos tocan a todos y que nos recuerdan que la comunidad es el mejor lugar para aprender y crecer juntos. Así que los invito a prepararse porque hoy nos espera un recorrido lleno de aprendizajes, voces inspiradoras y reflexiones que nos invitan a mirar nuestro entorno con amor, responsabilidad y esperanza. Vamos a empezar hablando del Día Mundial del Puma, que de este tema tan importante nos va a hablar la profesora Nillet Carvajal. Buenas tardes. Hoy vengo a hablarles sobre el puma. El 30 de agosto se celebra el Día Internacional del Puma. Esta fecha está dedicada a concienciar sobre la importancia del cuidado y la conservación del puma, el felino con la distribución más amplia en América y un animal crucial para el buen estado de los ecosistemas que habita. En esta fecha se busca resaltar el rol del puma como regulador de poblaciones y su valor como indicador de la salud de los ecosistemas. También esta fecha sirve para generar conciencia sobre las amenazas que enfrenta el puma, como son la pérdida de su hábitat y el conflicto con el ganado. También es un día para recordar que el puma habita desde Alaska hasta la Patagonia. Su presencia es clave para mantener el equilibrio de las poblaciones y la salud general de su entorno. Es un animal majestuoso y el segundo felino más grande de América, cuya belleza y grandeza merecen ser protegidas para las futuras generaciones. En Colombia existen pumas. Es uno de los 5 felinos que habitan el país y se encuentra en diversas regiones como son los Andes, el Valle de Aburrá,
los farallones de Cali y departamentos como Cauca, Amazonas, Antioquia y Meta, habitando en ecosistemas variados como bosques húmedos, sabanas y páramos. A diferencia de otras regiones en el trópico, el puma es más pequeño debido a la competencia con el jaguar. El puma se adapta a diferentes hábitats como son los bosques húmedos y secos, sabanas, humedales, llanos y el bosque andino. Esta especie es crucial para la biodiversidad del país y su hábitat se encuentra amenazado por la pérdida de ecosistemas. Existen iniciativas para proteger su hogar natural, generar conciencia ambiental y promover la conservación de los ecosistemas que habita el puma. Y hoy nuestro llamado es a que conservemos los ecosistemas para que no tengamos más pérdida de especies tan emblemáticas, tan hermosas como el puma que existe aquí en Colombia biodiversa. Gracias. Muchas gracias por esa valiosa explicación. Quisiera complementar un poco lo que acabamos de escuchar porque me gustaría resaltar algunos datos curiosos que quizás no sabían y aspectos que nos ayudan a comprender aún más la importancia del puma en nuestro continente, ya que el puma es un animal silencioso y ágil, capaz de dar saltos de hasta 6 metros en horizontal y más de 2 metros en vertical. Por esa capacidad, en muchos lugares se le conoce como el fantasma de las montañas, porque puede recorrer enormes distancias sin ser detectado fácilmente. Otro dato interesante es que, a diferencia de otros grandes felinos como el jaguar o el león, el puma no ruge, sino que emite una especie de silbidos, gruñidos y hasta maullidos, muy similares a los de un gato doméstico, puede ser, aunque por supuesto mucho más fuertes. Su papel como regulador de poblaciones es clave. Al alimentarse de especies como venados, roedores u otros animales, evita que esas poblaciones crezcan en exceso y pues dañen la vegetación. En pocas palabras, el puma ayuda a mantener un equilibrio natural que asegura la salud de todos los ecosistemas. Pero también es importante recalcar que el puma enfrenta cada vez más amenazas, sobre todo por la expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas, lo que provoca que muchas veces entre en conflicto con comunidades rurales. Sin embargo, hoy existen proyectos comunitarios en varias regiones de Colombia y de América Latina, pues que buscan promover la convivencia pacífica entre ganaderos y grandes felinos, implementando medidas como cercados seguros para el ganado o programas de educación ambiental. Así que, al hablar del Día Internacional del Puma, no solo reconocemos su majestuosidad y su importancia biológica, sino que también hacemos un llamado a la acción, proteger su hábitat, apoyar a las iniciativas de conservación y sobre todo entender que el puma no es un enemigo, sino un aliado fundamental de la biodiversidad. Pero bueno, ya finalizando el tema, voy a pasar a un tema también muy especial. Vamos a hablar de la Semana del Agua, que se celebra del 24 al 28 de agosto. Pero esta vez no vengo sola, vengo con un compañero que también nos va a complementar en este tema que es muy importante. Así es, Liz. Gracias por esa bienvenida. Yo soy Alejo y estoy muy feliz de estar aquí, compartiendo contigo y con toda nuestra audiencia, para hablar de este recurso tan vital, tan cotidiano, pero al mismo tiempo tan amenazado. Bueno, yo creo que vamos a empezar hablando sobre la importancia del agua. Y Alejo, quería preguntarte si sabías que aunque el planeta se ve lleno de agua, en realidad menos del 3% es agua dulce. Sí, Liz. Y de ese 3% casi todo está congelado, en glaciares o bajo la tierra. Lo que realmente tenemos disponible en ríos, lagos y lagunas es menos del 1%. Eso nos hace pensar lo valioso que es cada litro de agua que usamos, ¿no? Exacto. Y si lo ponemos en números más cercanos, una sola persona necesita al día entre 50 y 100 litros de agua para cubrir sus necesidades básicas, ya sea beber, cocinar, limpiar, bañarse. Pero en muchos lugares del mundo la gente no alcanza ni 20 litros diarios. Claro, y eso es una de las razones por la que la ONU declaró el agua potable y el saneamiento como derechos humanos fundamentales. Y aún así, millones de personas todavía no tienen acceso a ellos. Y, ¿sabes, Alejo? Me puse a pensar y el agua no es solo beberla. También está en cada cosa que consumimos y aunque parezca muy obvio, hay veces que no nos damos cuenta.
Por ejemplo, no sé si sabías, Alejo, que para producir una taza de café se necesitan unos 140 litros de agua. Sí, de verdad, Liz, no lo sabía. Imagínate que también hay un dato, no sé si también lo sabías, que una hamburguesa puede requerir hasta 2.400 litros de agua, contando todo el proceso de producción de la carne, el pan, los vegetales. Imagínate, es increíble. Sí, eso es muy interesante porque cuando uno empieza a saber ese tipo de datos, uno no empieza, o sea, uno deja de ver al agua no solo en la canilla, sino en cada producto que tenemos en la mesa. Y de ahí la importancia de consumir de manera consciente. Sí, claro, Liz, es importante tener en cuenta eso. Y sabes, a veces se nos olvida que las grandes civilizaciones nacieron alrededor del agua. Los egipcios tenían al Nilo, los mesopotámicos al Tigris y al Éufrates, y nosotros tenemos al Magdalena, que ha sido buena cultura y económica de Colombia. Totalmente, eso es muy importante porque es la cultura y la historia del agua, ¿no? Porque el agua también tiene un papel simbólico y espiritual. En muchas culturas indígenas, por ejemplo, el agua es sagrada y está ligada al origen de la vida, a la limpieza, a la conexión de la naturaleza, etcétera. Oye, Liz, pero también tenemos que hablar de los problemas, ¿no? Como por ejemplo la contaminación, el desperdicio y la sobreexplotación. Y voy a compartirles un dato fuerte. Cada año se vierten millones de toneladas de desechos industriales y agrícolas en las fuentes hídricas. Sí, Alejo, y es un tema que debe alertarnos mucho porque lamentablemente, pues, los problemas como la contaminación, el desperdicio, etcétera, pues son algo que afecta y nos puede afectar a futuro. Y además quisiera hablar sobre el cambio climático porque este está afectando los patrones de lluvia. Es decir, se generan sequías más largas en unas regiones e inundaciones extremas en otras. En pocas palabras, el agua está desbalanceada. Sí, Liz, y por eso es clave educar el uso responsable. Cerrar la llave mientras nos cepillamos, recoger agua de la lluvia y evitar químicos contaminantes. Son acciones pequeñas, pero suman demasiado para esta conservación del agua. Sí, y bueno, me gustaría contarte un dato que es muy curioso. No sé si sabías que el agua puede existir en tres estados al mismo tiempo. Esto se llama punto triple del agua y es una condición especial de presión y temperatura. Oye, Liz, mira que ese dato me interesa bastante. Mira, yo tengo también un dato que te puede interesar. ¿Sabes que cuando nosotros sentimos sed, ya hemos perdido alrededor del 1% del agua en nuestro cuerpo? Y si perdemos un 10%, nuestra vida puede estar en peligro. ¿Sabías eso? No, si te soy sincera, no lo sabía, pero es un dato muy interesante, realmente. Y bueno, antes de despedirnos, yo creo que todavía nos queda como una última reflexión, porque hemos hablado de la importancia, de los peligros, y yo creo que ya todos sabemos por qué la Semana del Agua. Porque no es solo para aprender datos o sorprendernos con curiosidades, también es un llamado a preguntarnos qué estamos haciendo nosotros aquí en nuestra vida diaria para cuidar este recurso. Oye, Liz, y mira que tienes toda la razón. A veces pensamos que los grandes cambios vienen solo de los gobiernos, empresas o científicos, pero la verdad es que cada acción cuenta. Por ejemplo, un grifo que gotea puede desperdiciar más de 30 litros de agua al día. Eso en un mes es casi lo mismo que una persona en África tendría para sobrevivir. Eso es interesante. Bueno, en resumen, la Semana Mundial del Agua es importante porque visibiliza la crisis global del agua y reúne a expertos, gobiernos, organizaciones y ciudadanos para crear soluciones. Durante esta semana se comparten ya sean proyectos, investigaciones y actividades que buscan garantizar el acceso al agua potable, mejorar su gestión y proteger los ecosistemas. También es un espacio clave para sensibilizar a la sociedad sobre el uso responsable del recurso y fomentar compromisos que aseguren agua para las generaciones futuras. Bueno, este ha sido un tema muy interesante, digno de conmemorar, pero también vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que también Alejandro es el que nos va a hablar de este día que es muy importante, que es el Día de los Afrodescendientes, así que Alejo, te escucho. Hoy vamos a hablar de una fecha muy especial, el Día Internacional de los Afrodescendientes, que se conmemora cada 31 de agosto. Seguramente has escuchado de él, pero quizás no sabes por qué se eligió ese día, qué significa realmente o qué historias curiosas están detrás de esta conmemoración. Así que quédate,
porque te voy a contar cosas que probablemente no sabías y que te van a hacer ver esta fecha con otros ojos. ¿Por qué el 31 de agosto? El Día Internacional de los Afrodescendientes fue proclamado por la ONU en 2021, una fecha muy reciente. Pero lo curioso es que no fue escogido al azar. El 31 de agosto recuerda la Conferencia Mundial contra el Racismo, celebrada en Durban, Sudáfrica, en 2001. Allí, por primera vez, los estados reconocieron oficialmente que la esclavitud y la trata transatlántica de personas africanas fueron crímenes de lesa humanidad. Es decir, se aceptó que no solo era un hecho histórico, sino un crimen que dejó cicatrices que todavía se sienten hoy. ¿Sabías que en el mundo hay más de 200 millones de personas que se identifican como afrodescendientes? La gran mayoría vive en América Latina y el Caribe, aunque también hay millones en Norteamérica y Europa. Países como Brasil y Colombia tienen de las poblaciones afrodescendientes más grandes fuera de África. En Brasil, por ejemplo, más de la mitad de la población tiene raíces africanas. Ahora les diré unos datos que quizás no sabían. Primero, el tambor como resistencia. Durante la época de esclavitud, los tambores eran prohibidos porque se usaban para comunicarse en clave. Los esclavizados podían coordinar fugas o rebeliones a través de los ritmos. La música, entonces, no solo era arte, también era un lenguaje secreto de libertad. 2. Peinados con mapas. En Colombia y otros países de América, algunas mujeres afrodescendientes trenzaban su cabello en formas que simulaban mapas o caminos de escape hacia la libertad. Incluso escondían semillas en sus peinados para cultivar alimentos cuando lograban huir. 3. El aporte invisible. Muchos inventos y aportes culturales de los afrodescendientes no fueron reconocidos durante siglos. Por ejemplo, Garrett Morgan, un inventor afroamericano, fue quien diseñó la versión temprana del semáforo de 3 luces. También creó una máscara de gas que salvó vidas durante incendios. 4. Lenguas afrodescendientes. En el Caribe existen lenguas que mezclan raíces africanas con español o inglés. El palenquero en Colombia, por ejemplo, es la única lengua criolla de base léxica española que aún conserva en América. Ahora les hablaré de la cultura que cambió al mundo. Imagina la música sin jazz, sin blues, sin salsa, sin reggae, sin hip hop, imposible, ¿verdad? Pues todas estas expresiones culturales tienen raíz africana. Lo que empezó como cantos de resistencia o espiritualidad terminó influyendo en toda la cultura mundial. Hoy, incluso si no eres afrodescendiente, llevas un pedacito de esa herencia cada vez que escuchas o bailas estos géneros. Ahora una historia inspiradora. Les contaré una anécdota muy poco conocida. Gaspar Yanga, un hombre esclavizado que en el siglo XVI lideró una rebelión en México, logró fundar uno de los primeros pueblos libres de América, llamado San Lorenzo de los Negros, hoy conocido como Yanga, Veracruz. Su lucha es prueba de que los afrodescendientes no solo fueron víctimas, sino también líderes de resistencia y libertad. Y para finalizar, les voy a dar una reflexión final. El Día Internacional de los Afrodescendientes no solo es una fecha simbólica, es un recordatorio de que la historia, la música, la ciencia, la comida y hasta el idioma que hablamos tienen huellas africanas. Recordar esta herencia no es mirar atrás con tristeza, sino reconocer el valor, la fuerza y la creatividad de millones de personas que, a pesar de la discriminación, han transformado al mundo en un lugar mejor. Y hasta aquí esta información importante del Día de los Afrodescendientes. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan sorprendido con estas curiosidades y que sobre todo se lleven la idea de que celebrar este día es celebrar diversidad, memoria y justicia.
Alejandro, pues muchísimas gracias por compartirnos todo eso, porque en serio hay muchas cosas que uno no conoce a profundidad. Y me gustaría recalcar algo, porque cuando hablamos del Día Internacional de los Afrodescendientes no es solamente una fecha conmemorativa, sino un llamado a reflexionar sobre el papel de esas comunidades en nuestra sociedad actual. Porque, pues, a veces pensamos que la herencia africana se limita a la música o a la danza, pero en realidad está presente en la gastronomía, en el idioma, en las tradiciones familiares y hasta en la forma en la que entendemos a la comunidad. Por ejemplo, muchos de los alimentos que hoy son típicos en América Latina llegaron gracias a los afrodescendientes, ya sea el plátano, la yuca, el ñame, las preparaciones con coco, son sabores que hoy consideramos propios de nuestra identidad, pero que tienen raíces profundas en África. También me parece muy importante hablar de la resistencia cultural. Alejandro mencionaba lo de los peinados con mapas y los tambores como lenguaje secreto. Y eso nos recuerda que la cultura afrodescendiente siempre fue una forma de supervivencia y libertad. Y algo curioso es que en la actualidad muchas de esas prácticas se han resignificado. Por ejemplo, las trenzas hoy no solo son un símbolo de belleza, sino de orgullo, de historia y de identidad. Otro dato que casi nunca se menciona es que en Colombia, en 1851, cuando se abolió oficialmente la esclavitud, que muchos de los libertos ya habían creado comunidades autónomas mucho antes. Los palenques son un ejemplo de esto. San Basilio de Palenque, en Bolívar, es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, justamente porque allí se conserva una lengua, una música y unas tradiciones que nacieron de esa resistencia. Y bueno, algo más que quiero resaltar es la ciencia y el deporte, porque en el deporte, por ejemplo, los afrodescendientes han marcado huella enorme. Pensemos en atletas como Usain Bolt. En el mundo o en Colombia, figuras como Katherine Ibargüen, Marino Klinger, Jerry Mina, que no solo representan logros deportivos, sino también orgullo para comunidades enteras. Y en la ciencia también encontramos casos, aunque un poco reconocidos, de médicos, inventores y académicos afrodescendientes que han abierto caminos en espacios donde históricamente no se les permitía estar. Y bueno, finalmente me quedo con la idea de que este día no es solo para mirar hacia atrás y recordar injusticias, sino para recordar aportes y valorar la diversidad que enriquece a nuestras raíces y naciones. Si hoy disfrutamos de géneros musicales, sabores, experiencias, expresiones artísticas y hasta refranes populares, es gracias a ese legado afrodescendiente que atraviesa nuestra vida cotidiana, aunque no siempre lo notemos. Así que más que un día de conmemoración, debería ser un día de agradecimiento y compromiso. Agradecimiento por todo lo que las comunidades afrodescendientes han aportado a la historia y compromiso para seguir luchando contra el racismo, la discriminación que aún persisten. Porque como dice un proverbio africano, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y nuestra sociedad necesita caminar acompañada, reconociendo todas sus raíces. Y bueno, antes de tomar o empezar a hablar del tema de los afrodescendientes, estábamos hablando de la Semana del Agua, estábamos hablando de ese tipo de cosas. Y quisiera tomar el otro tema, el del Día Mundial de los Lagos, porque tienen mucho que ver, porque ambos son muy importantes. Y aunque el Día Mundial de los Lagos no es tan conocido, es muy importante. Se celebra cada 27 de agosto y es una conmemoración proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y nos invita a tomar conciencia sobre la relevancia ecológica, cultural y económica de los lagos, esos ecosistemas tan valiosos y sin embargo tan vulnerables. ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué el 27 de agosto? Bueno, esa elección de ese día como Día Mundial de los Lagos tiene como objetivo central llamar la atención global sobre la necesidad de proteger estos cuerpos de agua dulce para garantizar su sostenibilidad ambiental y su papel vital para el bienestar humano. La importancia de estos lagos, primeramente, los lagos albergan aproximadamente el 87% del agua dulce, pues superficial del planeta, ¿no? Lo que lo convierte en un recurso irreemplazable para el consumo humano, la agricultura, la producción de energía y otras actividades esenciales. Además, estos cuerpos de agua son auténticos plumones azules, ya que ayudan a regular el clima y almacenar carbono, desempeñando así un papel clave en el equilibrio planetario.
Estos lagos enfrentan muchas amenazas. Desgraciadamente, hoy los lagos sufren de contaminación por vertidos urbanos, agrícolas e industriales que deterioran su calidad. La sobreexplotación reduce sus niveles de agua, afectando ecosistemas enteros, y el cambio climático intensifica sequías e inundaciones que ponen en riesgo su estabilidad. La pérdida de vegetación en las cuencas que los rodean empeoran la situación, aumentando la erosión y la entrada de sedimentos dañinos. Bueno, los lagos son hábitats de enorme biodiversidad, pues ya sean peces, aves migratorias, insectos, plantas acuáticas, muchas especies dependen de ellos para alimentarse, reproducirse o descansar en sus rutas migratorias. Cuando un lago se contamina o se desaparece, toda esa vida y las comunidades humanas que dependen de él se ven amenazadas. Bueno, yéndonos más a la cultura, el turismo y el desarrollo local, más allá del agua, los lagos son sitios de identidad cultural, turismo sostenible y actividad económica. En muchos lugares son sagrados o partes del patrimonio. Comunidades pescadoras, tradicionales o indígenas los han valorado por generaciones como fuentes de vida, inspiración y cultura. Un ejemplo de conservación es el lago Titicaca, que está entre Bolivia y Perú. Se están impulsando programas para reducir la contaminación y fomentar el turismo sostenible. En el lago Chapalá, de México, han comenzado medidas para controlar la extracción del agua y proteger su ecosistema. Bueno, ¿cuál es el objetivo del Día Mundial de los Lagos? Este día busca más que reflexionar, impulsa la gestión sostenible, la restauración de lagos degradados y la participación ciudadana. La idea es involucrar a la sociedad en su cuidado, desde los gobiernos hasta las familias. ¿Qué puedes hacer tú? Bueno, evita arrojar basura, plásticos o químicos que puedan llegar a los lagos, promover sistemas de tratamiento de aguas residuales, reforestar cuencas y proteger áreas naturales adyacentes, fomentar la educación ambiental y campañas de limpieza, y apoyar iniciativas turísticas responsables que respeten el ecosistema. En resumen, el Día Mundial de los Lagos, celebrado el 27 de agosto, no es una fecha al azar. Es un recordatorio crucial de que esos ecosistemas sofisticados, frágiles y vitales necesitan nuestra atención y de acción activa. Los lagos no solo son espejos de agua, son espejos de nuestra relación con la tierra y de nuestro compromiso por preservarla para el futuro. Ahora te voy a compartir algunos datos curiosos sobre los lagos que quizás no sabías. En el mundo existen más de 117 millones de lagos, la mayoría de ellos pequeños y distribuidos principalmente entre Canadá, Rusia y Estados Unidos. El lago Baikal en Siberia es el más profundo del planeta, con más de 1.600.000 metros de profundidad, y además contiene cerca del 20% del agua dulce, no congelada, de todo el mundo. En el lago Superior, en Norteamérica, es tan grande que si se derrama toda su agua sobre el continente, cubriría toda América del Norte, con una capa de 30 centímetros de agua. Algunos lagos son tan antiguos que se consideran museos vivientes. El lago Tanganica, en África, por ejemplo, tiene más de 10 millones de años y alberga especies que no existen en ningún otro lugar. Los lagos son vitales para la biodiversidad. En ellos habitan peces, aves migratorias, plantas acuáticas y microorganismos esenciales para el equilibrio de los ecosistemas. Existen lagos formados por volcanes apagados, llamados lagos de cráter. Un ejemplo es el lago del Cráter en Estados Unidos, famoso por su agua intensamente azul y cristalina. En Canadá y países nórdicos, algunos lagos se congelan completamente en el invierno, llegando a soportar el peso de vehículos pesados e incluso camiones. Y de este lago ya habíamos hablado, pero también tiene un dato curioso, y es que el lago más navegable es el de Titicaca entre Perú y Bolivia, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y en Florida, Estados Unidos, existen lagos donde conviven caimanes y cocodrilos, un fenómeno único en el mundo. Algunos lagos brillan en la oscuridad debido a microorganismos bioluminescentes o a fenómenos químicos naturales, como sucede en ciertos lagos salinos. Y bueno, ya dejando este tema de los lagos y todas esas curiosidades que nos invitan a valorar aún más estos ecosistemas, vamos a cambiar de enfoque y vamos a escuchar a otras voces. Para ello contamos con la participación de Flores Lamana, que ha hecho una entrevista muy especial a Erika Fernández, su directora. Así que escuchemos. Hola, hola a todos nuestros oyentes. Estamos en nuestro programa Más que Flores y hoy tenemos
una invitada muy especial que es la ingeniera Erika Fernández. La ingeniera Erika, ella es nuestra directora de Rosas y Fillers. ¿Cómo estás, ingeniera? Bienvenida a nuestro programa. Buenos días para todos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. La ingeniera es un caso de éxito, de esos éxitos que nos gastamos en Flor La Humana, y es ver cómo ha sido creciendo en esa parte académica, profesional, como persona. Has tenido un avance. ¿Cómo empezaste acá en Flor La Humana? ¿Con qué cargo, ingeniera? Para contarles un poquito, yo inicié en el 2018 como jefe de labores del área de Rosas y Fillers. Este fue mi primer trabajo como profesional en ingeniería agronómica, que es mi profesión. Y pues ya de ahí en adelante pues aprendiendo mucho. Estuve un año en esa área. Después tuve la oportunidad de ser de jefe de labores de clave. En esa área duré 3 años. Sí. Después pues ya fui milfe de clave y estatis. Entonces pues sí, digamos que ha sido todo un crecimiento profesional y personal, porque pues aquí nosotros, más que la producción, pues todo el trabajo es con personas. Entonces el hecho de conocer, pues es una empresa que somos tan grandes, con 900 personas para manejar, digamos que en cada área conocer los genios, aprenderles a hablar, para que ellos pues nos crean y se sientan también empoderados de su labor. Entonces pues ha sido un crecimiento muy bueno, no solo profesional sino también personal. Excelente, Inge, muchísimas gracias por compartir eso, y pues es interesante lo que tú nos estás contando. Trabajamos con personas. Tú, ese crecimiento, ¿qué ha aportado para ti? ¿En qué has crecido, Inge, en todo este tiempo? Tanto, ya hablamos de lo laboral, pero en lo personal, ¿cómo has crecido? Pues aparte, como te explico, pues de lo crecer, digamos, en cuanto a lo profesional, pues lo personal, como el tema de aprender a comunicarnos y de buena forma, ¿sí? Como, digamos, nosotros en la parte administrativa planeamos tantas cosas, ¿sí? Y ya llegar a la ejecución, y la ejecución es con esas personas, con esas manos que tenemos en cultivo. Es como el tema de aprender a hablarnos, de apoyarnos, y principalmente lo que yo intento hacer es no un jefe ir a mandar, sino como ser un apoyo y hacerlo entre todos. Entonces siento que esa es como mi base de ir a dar una instrucción. Interesante eso, muy bonito, Inge. Les contamos a nuestros oyentes que pues realmente una empresa floricultora, el 100%, yo creo que el 95% de su éxito es debido a las personas que trabajan con nosotros, porque pues dependemos mucho de la mano de obra del personal que nosotros contratamos, y tener nuestro personal, saber decir las cosas, saberlos guiar, hacer la tarea de una manera correcta, pues es parte de nuestro proceso, Inge. Y qué bonito saber que has crecido. Bueno, ahorita como directora, ¿cómo te sientes? Pues muy feliz, muy contenta de tener la oportunidad de seguir creciendo aquí en la empresa, porque pues sí, la idea de uno, pues tener una jefatura es subir a una dirección, y muy afortunada que se haya dado aquí en La Mano. Entonces pues se dio la oportunidad, como les decía, tuve el crecimiento y tuve toda la formación en todos los productos de la empresa. Entonces creo que por eso pues fue muy, pues digamos que me tuvieron en cuenta para la dirección. Qué bonito, qué bonito. Y les cuento que ella es una persona muy calmada. Yo todo el tiempo la veo calmada, todo el tiempo la veo sonriente. Ella me dice que no es así, que no es así. Pero es bonito saber qué es lo que proyecta, ¿no? A veces en este mundo caóticamente hermoso, lo digo yo, que es Flores La Humana, es entender que, bueno, que hay personas y que una sonrisa mitiga ese gran riesgo que tenemos, que pues es la carga que tengamos, no solamente laboral, sino también como personas, como familia y como
como entes que sentimos y pensamos, ¿no? Incluyendo las plantitas. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por este podcast y gracias por aceptarnos la invitación a nuestro programa Más que Flores. Bueno, muchas gracias a todos. Qué interesante lo que nos acaban de compartir Flores Lamana en esta entrevista. Creo que todos podemos coincidir en que escuchar directamente la experiencia y el conocimiento de alguien tan involucrado pues nos deja reflexionando bastante. Ahora la Junta de Acción Comunal nos va a compartir algunos temas de la comunidad, de la vereda muy importantes, así que vamos a escuchar lo que ella nos va a compartir el día de hoy. Hola comunidad y radioescuchas de todos los lugares. Como siempre agradecemos a la Institución Educativa Rural Departamental La Fuente por darnos este espacio para poder hablar desde la Junta de Acción Comunal. Siempre estamos como trabajando que cuidemos nuestro entorno, la tenencia responsable de mascotas, el medio ambiente, sembrar árboles, reciclar, recuperación de residuos, cómo se debe manejar las bolsas negras, que es lo que llamábamos la basura, porque ustedes saben que la basura no existe, ya lo hemos mirado varias veces, porque realmente es más lo que podemos tener de residuos aprovechables, un manejo especial, que los residuos no aprovechables, que se hace con los orgánicos, y bueno, todo esto como parte de cuidar nuestro entorno, donde vivimos, nuestro apartamento, nuestra casa, a los niños, a los adultos mayores, a las familias en general, a las mascotas, a los animales en general, las vacas, las cabras, los patos, todo lo que tengamos, pues lo debemos cuidar, ¿no es cierto? Y también debemos cuidar donde vivimos. Y vivimos en un sitio muy especial, como lo hemos hablado en otras oportunidades, que es estar rodeados por las rocas del Abra y el camino El Gone. Y como parte de proteger también los espacios y este camino que es ancestral, Camino Muisca, hemos venido haciendo las siembras de árboles nativos. Lo hemos hecho con Flores Lamana, con la Institución Educativa Rural Departamental, La Fuente, con la Secretaría de Ambiente, con el Ejército, con Secretaría de Turismo, con Secretaría de Patrimonio. Así que cada vez nos unimos más para proteger nuestros espacios y que los jóvenes de la institución educativa también conozcan dónde están estudiando, qué es lo que nos rodea, por qué lo cuidamos, para qué sembramos, para qué estamos acá en este espacio haciendo todos estos cambios y cuidando donde vivimos. Los seguimos invitando a seguir con este tema, a cuidar a nuestras mascotas, a los animales, la tenencia responsable de mascotas, a cuidar a las zarigüeyas que hemos hablado, que a veces, pues como se han venido bajando de la parte rural a lo que sería como un centro poblado, por aquello de las basuras, entre comillas, entonces las confunden con las ratas y las matan, protejámoslas, son muy importantes, porque ellas nos ayudan a cuidar los espacios donde vivimos. Entonces, de así, muchos temas que hemos venido hablando, y como siempre los invitamos a que si tienen algún tema, alguna actividad que quieran hacer, estamos dispuestos a oírles y que todos trabajemos juntos. Con el Parque Jaime Duque también hemos venido sembrando árboles en diferentes sitios de la vereda. El 29 de agosto vamos a hacer otra siembra de más de 120 árboles y en 2 urbanizaciones más. Y después ya vamos a empezar con otras siembras en la parte alta. Vamos a hacer todo el proceso de cuántos árboles se necesitan, cómo debe ser, porque eso es una visita que ellos hacen, conocer a la comunidad, saber qué quieren sembrar, se mira cuántos árboles cabrían en el espacio. Como son cerca a casa, pues no se pueden sembrar con mucha raíz, sino más bien arbustos, arbustivos. Entonces, pues también es todo parte de lo que cuidamos, nuestro entorno, Camino El Gone, Rocas del Abra, donde vivimos. Y trabajemos siempre por una vereda libre de residuos. Gracias. Muchísimas gracias por esa información. Realmente es muy importante
escucharlo y me alegra mucho lo que se está llevando en el Parque Jaime Duque, con esas acciones tan concretas, la siembra de los árboles, el manejo adecuado de residuos y hasta la tenencia responsable de mascotas nos llena de esperanza y de motivación. Bueno, hemos llegado finalmente a nuestro gran final, así que vamos a hacer un repaso o un resumen de todo lo que vimos hoy. Bueno, esta vez tuvimos un recorrido bastante largo, temas que nos unen como comunidad y nos invitan a actuar. Empezamos con el Día del Puma, recordando por qué este felino es clave para el equilibrio de nuestros ecosistemas y cómo su conservación también protege nuestra propia casa común. Después hablamos de la Semana del Agua, la hablamos Alejandro y yo, que fue una invitación a transformar el cuidado del agua en acciones concretas desde la escuela, la familia y la vereda. Y luego abrimos el corazón y la memoria con el Día de los Afrodescendientes, reconociendo los aportes culturales, científicos y sociales que nos enriquecen cada día. También celebramos el Día de los Lagos, entendiendo que son reservorios de vida, cultura y economía local, y que requieren nuestro compromiso permanente. Tuvimos además un momento especial con la entrevista realizada por Flores Lamana a la directora Erika Fernández, que fue un testimonio de crecimiento profesional y humano que nos recuerda que la clave siempre son las personas y el trabajo en equipo. Y cerramos el bloque comunitario destacando lo que viene impulsando la Junta de Acción Comunal, las jornadas de siembra de árboles, etc. Temas que importan la vida diaria de nuestras veredas y gracias por demostrar que cuando la comunidad se organiza, los cambios se notan. Antes de despedirnos, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, La Fuente Eureka, en YouTube nos encuentras y en Facebook también así. Allí encontrarás más contenido, convocatorias y todo lo que se viene para seguir aprendiendo y construyendo juntos. Y como al inicio, volvemos a dar las gracias a la profesora Nigiret Carvajal, a nuestra orientadora escolar, a la Junta de Acción Comunal, a Flores Lamana, a todos los estudiantes y ex estudiantes que ponen su voz y su energía en este proyecto. Y obviamente a la emisora Alegría Estéreo 94.4, porque gracias a ella nuestra voz llega más lejos y se convierte en mensaje para toda la comunidad. Y obviamente un gran agradecimiento a ustedes, nuestros oyentes, por haberse quedado hasta el final del podcast. Espero hayan aprendido muchas cosas en el podcast del día de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, sigamos cuidando el agua, protegiendo la biodiversidad, honrando nuestras raíces y trabajando unidos por nuestra vereda. Hasta luego. Eureka, vía libre al periodismo educativo.